8:27. Montserrat Kramer, ministra de Educación, en la peor crisis del Ecuador, nos acompaña. Y ha afrontado con hidalguía, con paciencia, con efectividad ese sacudón. Y lo tiene que enfrentar todavía 4 meses más. Con ese antecedente, señora ministra, buenos días y bienvenida. ¿Cuáles de los planes que teníamos previstos se mantienen, se mantienen una vez que ha repuntado el contagio y cuáles se modifican? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos. En efecto, y menos mal, cuando nosotros asumimos el ministerio y siguiendo los lineamientos, las acciones estratégicas, teníamos objetivos muy claros. En eso vino la pandemia. Recordemos que también vino el paro de octubre previamente, luego la pandemia. Y la pandemia, ya teniendo los objetivos claros de a dónde íbamos, fue realmente una oportunidad para en ese terremoto tratar de hacer las transformaciones y los pasos de manera acelerada. Con eso quiero decir que se mantiene, por ejemplo, la flexibilización del sistema educativo. Una oferta educativa ya en las 3 modalidades que se adecuó incluso a la normativa. Se mantiene el hecho de los aprendizajes híbridos, quiero decir con esto las tecnologías, pero insertas en un modelo educativo donde el cierre de brechas no es solamente el cierre de brechas digital, como a veces se piensa entregar dispositivos, no, es un cierre de brechas de aprendizajes de verdad, con tecnologías inclusivas. Eso tenemos que ir cerrando eso. Se ha develado con la pandemia la inequidad, por supuesto, la falta de inclusión en la educación y en la sociedad, y obviamente ese es un gran desafío que se mantiene la lucha para cerrar esas brechas, una educación con mucha más equidad y más inclusión. Se mantiene, por ejemplo, la educación técnica, que hemos acelerado el componente dual, el tema de trabajar con los institutos agropecuarios autosostenibles para dinamizar la economía rural, la educación intercultural bilingüe, mucha fuerza para que sea más inclusiva la educación. Y se mantiene, por supuesto, también la unión de escuela y familia. Ahora hablamos de ecosistemas educativos, hablamos de comunidad educativa, hablamos de una educación que ya sale de las 4 paredes del aula, de la escuela fragmentada de la comunidad, y más bien a través de un currículo priorizado, énfasis en habilidades para la vida, que te da una formación también ética para tomar decisiones, para analizar las situaciones, y que, por supuesto, tengamos mucha más interacción con los contextos culturales reales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Ahora, sentado ese precedente, estamos a punto de concluir el ciclo escolar en la costa, ¿verdad? Un mes más o menos. ¿Cuál es su balance respecto a qué se ha podido lograr y qué ha sido imposible lograr para que docentes, estudiantes también y padres de familia entiendan que dentro de estas limitaciones lo conseguido no es desdeñable? La mayoría tenía la expectativa de que en medio de esta crisis y con teleeducación se facilite en algunos casos, en otros casos se complete el pensum y en otros se consigue el mismo rendimiento por otras formas distintas en que ellos los veían, en fin. Pero la autoridad de educación, ¿qué balance tiene de eso? Creemos que el hecho de haber hecho un currículo mucho más flexible, que sea realmente priorizado en objetivos de aprendizaje esenciales con otro tipo de evaluación, que no es la simple calificación de lo bueno y lo malo, sino realmente evidencias de desempeño y la flexibilización del sistema y demás, y el hecho de poder tener una unión entre docentes, familia y estudiantes y desplegar todos los recursos que hemos hecho en Aprendemos Juntos en Casa, ha fortalecido la autonomía, el autoaprendizaje y la responsabilidad en los aprendizajes. ¿Qué llaman aprendizajes esenciales? ¿A cuáles ponen en esa categoría? Por ejemplo, nosotros tenemos en el currículo una cantidad de destrezas con criterio de desempeño, demasiadas. Lo que se ha hecho es ver cuáles son las imprescindibles, porque de hecho el currículo tiene destrezas con criterio de desempeño imprescindibles. A partir de esas, cuáles realmente son imprescindibles, aplicables a las necesidades y a las habilidades siglo XXI. Y por otro lado se desarrollaron 8 grandes temáticas que cruzan los objetivos de aprendizaje. Mencione algunas de las imprescindibles para yo entender, porque usted me habla tecnocráticamente, yo no soy un experto en educación, me duele la cabeza para traducir su lenguaje. Por ejemplo, muy de acuerdo. Por ejemplo, una destreza imprescindible realmente y que abarca muchas otras es la comprensión lectora. Por ejemplo, un niño que hasta los 10 años de edad no tenga una comprensión de lo que está leyendo, es un niño que tendrá serias dificultades en continuar sus estudios y en desempeñarse bien en la vida. Ese, por ejemplo, sabemos
que la pandemia ha afectado esa destreza, por supuesto, por la falta de interacción. Ese es un desafío muy pendiente y, insisto, para eso hemos hecho y estamos en relación con el Banco Mundial para un programa de aquí a 5 años, de manera que vayamos evaluando permanentemente cómo están los niños y aplicando estrategias de nivelación. Ese, por ejemplo, es un gran desafío y una afectación de la pandemia. Sí, y ¿sabe qué? Me consta. Porque en la casa, donde no tiene a la profesora viéndola o viendo su entorno todo el rato, hablo en este caso por la experiencia de mis hijas, donde hay bulla en otras partes, donde pasa la empleada, donde pasa la mamá, donde la hermana tiene a veces receso y ya no tiene receso, donde a veces se le ocurre conectarse con este aparatejo a un costado, no puedo decir así, con este celular a un costado, ya me dijeron que no puedo desdeñar la tecnología, perdón, con este celular a un costado, los elementos de distracción son mayores y la comprensión lectora disminuye. En la clase, el ojo del amo engorda al caballo, el profesor está pendiente, si a veces hay alumnos que molestan, hay un entorno más aislado, etcétera. Ya. El otro elemento que decía usted que transversaliza todo esto, ¿cuál es? Lo que estamos haciendo nosotros son proyectos interdisciplinarios con la tendencia pedagógica STEM. STEM es cruzar en todos estos proyectos la mirada científica, que todos los objetivos esenciales, la comprensión de los chicos esté fundamentado en evidencias científicas. STEM equivale a qué, ¿cómo se escribe? Sí, S-T-E-M. S-T-E-A-M. Ya. Eso es una gran tendencia educativa a nivel mundial, global. ¿No tiene que ver con estima, autoestima, STEAM? No, suena, STEM. pero es STEM. Ya. Y ciencias, tecnologías, ingenierías en el sentido de justamente todo lo sistemático, Science, Technology, Engineering, exacto, IAM. artes. Y matemáticas. Okay. Entonces, con eso nos aseguramos que, nuevamente, no se trata de cantidad de contenidos y de asignaturas, sino comprender lo esencial que nos permite comprender el resto de disciplinas y, por supuesto, aplicarlas finalmente a la vida real, que es lo que importa. ¿Por qué no fui alumno en esta época? Sí, en realidad. ¿Por qué no fui alumno en esta tal época? cual. ¿Cuántas materias tenías tú en secundaria? 12. Incluso en estos 12. momentos, y eso es lo que estamos reduciendo al máximo, a conceptos esenciales. Exactamente. Ok, una cosa más antes de proseguir con las inquietudes que tiene Verónica. La otra cosa que usted mencionó, señora ministra, se han cambiado los criterios de evaluación. ¿Cómo? ¿Cuáles? Nosotros venimos de una cultura de la evaluación mal entendida que está muy asociada, si se quiere, a la sanción, al castigo, y creo que punitiva, y creo que todos nosotros vimos evaluación y todavía nos da temor. De lo que se trata es más bien que el estudiante no es bueno o malo, lo que se trata es identificar en qué nivel de comprensión y desempeño está para ayudarlo a que siga adelante. Ese es el objetivo de la evaluación, no es decir usted es bueno, usted es malo y nos ponían en primera fila o en la esquina por burros o atrás, sino ¿qué puedo hacer para que siga adelante? Qué bien. Sabe que, bueno, para mí eso no es novedad por el colegio donde están mis hijas, que es el colegio menor, pero para el sector público sí es una novedad y es un avance a la vez. Y créame que para el particular también. Eso es, lastimosamente todavía tenemos ese concepto y es nuestra intención que no solamente se evalúe así a los estudiantes, sino también a los docentes y al propio sistema educativo. Qué bien. Yo de ahí discrepo un poquito por no discutir eso ahora. Yo creo, en cambio, que... Porque hay particulares de particulares y fiscales de fiscales. De la vieja manera, aunque era cruel, y era sobre todo, como decía la ministra, lesiva para la autoestima, porque alguien no tenía más de 17 sobre 20, iba a la tercera fila en el colegio, pero si no tenía aptitud para la matemática, por ejemplo, yo no era el mejor en eso, en cambio lo tenía para otra cuestión, y eso es lo que había que estimular, en fin. Pero, en cambio, la rigidez, en ciertos casos de la evaluación, en la educación anterior y el mínimo de rendimiento que se les exigía, a mi juicio, en esa formación volvió mucho más competitivos y aptos a los estudiantes formados, pero eso es la prehistoria. Vamos a hablar presente, Verónica, dale. Sí, a mí me parecen súper positivos estos cambios de reducir las materias, de la comprensión lectora es súper importante. Y a nivel didáctico, ¿cómo ha beneficiado, qué tan efectiva ha sido la teleeducación? Bueno, ha sido también en un sentido un desafío, por supuesto, nuevamente porque se ha fortalecido la autonomía y responsabilidad, pero también es una nueva forma de vida. Nuestros docentes han hecho un esfuerzo bárbaro en su actualización, pero también las familias. Y también, por supuesto, para los estudiantes ha sido, creo que, menos problemático porque se adaptan más fácilmente y nacieron en este tiempo. Sin embargo, hemos logrado desarrollar los programas educativos en televisión, también en radio, y eso ha sido muy importante y creo que eso debe continuar. Otra
otra cosa que ha sido fundamental es el fortalecimiento de la plataforma educativa, y ahora estamos a punto de lanzar ya una plataforma que mide y evalúa la gestión escolar, estudiante por estudiante, y todo eso va a ayudar a sistematizar la gestión escolar. Porque de ahí venía yo, que cuánto y qué se ha coordinado con el Ministerio de Telecomunicaciones o con el CNT para mejorar los cinturones de fibra óptica, que justamente son los que ayuda a que más gente tenga la conectividad. De hecho, para este año nosotros hemos dado la disposición a todos los distritos a que nos comuniquen con exactitud las necesidades de todas las escuelas para empezar a acelerar este cierre de brechas con ubicación de acceso a la conectividad, junto con CNT y Claro, hubo una propuesta suya para a partir del 18 de enero o 20 de enero, poco a poco y con planes pilotos y colegios autorizados, empezar a los chicos a regresar al colegio. Con este repunte y la nueva cepa de COVID se detuvieron todos los planes. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que, al menos en el ciclo Costa, que termina ahora en febrero y empieza en abril, que vuelva a adaptarse o retomarse esta idea? Me invento, en los planteles que tienen las posibilidades de que en sus patios se puedan recibir chicos, ¿qué planes hay pensando en que el COVID va a continuar, que hay una nueva cepa que es más contagiosa, que ataca a la gente joven, pero para que los chicos regresen a las clases presenciales? El plan de continuidad educativa que está subido a la página web del Ministerio desde el mes de julio, lo están haciendo todas las unidades educativas, sean particulares o sean fiscales. Estamos desde el 25 de agosto ya con los planes pilotos, cerca de 10.000 estudiantes han pasado ya yendo con alternancia a las aulas desde finales de agosto hasta diciembre, que se suspendió de nuevo. Ha fluido todo con perfecta normalidad, 12 planteles particulares y 63 fiscales. Fueron aprobados después 204 más. La idea ahorita, hay un primer llamado ya en total a los docentes para que acudan de acuerdo a la planificación de sus directivos, para que acudan a justamente actualizar información, capacitación, etcétera, y continuaremos con la aprobación de los planes institucionales de continuidad educativa a través del COE Nacional, y la idea es que con énfasis en la ruralidad sigamos adelante con este retorno progresivo y opcional. Y más allá de la ruralidad, para la ciudad, ¿usted cree que...? También, de la misma manera, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con todos los requisitos necesarios. Ojalá. Yo creo que los chicos necesitan volver al presencial. Y solamente siempre recuerdo, porque se dice, por ejemplo, en Europa están en totalmente confinamiento, el rebrote y demás. Recordemos que a pesar de la crisis terrible de rebrote en Europa y confinamiento, las escuelas siguen funcionando. Y sobre todo los centros de cuidado infantil, porque ellos dicen, tenemos que salvar esta generación. Recordemos cuando la vaca fue ternero. ¿Cuánto tiempo aguantábamos en la casa encerrados? ¿2 días? Les 3 días? Emocionalmente a los niños. Ahora estamos al mes 11. Solamente pensemos cómo se está afectando psicológica y social y emocionalmente toda esta generación. Sí, mucho. Qué bueno que usted lo comprende. Qué pena que algunos padres de familia no lo comprendan, y yo lo respeto. Esto está generando, como decía Verónica, un nivel de ansiedad, de depresión, de conflicto en el hogar, en los padres y en los estudiantes, cuyas consecuencias a veces son peores que las desventajas, porque ha sido tan abrupto y es tan complicado de la teleeducación. Pero cuando usted dijo, con énfasis en la ruralidad, entiendo que le van a dar prioridad a hacer esto en colegios o en establecimientos que están en el campo, porque están al aire libre. ¿Es eso? Y porque a su vez son comunidades que tienen muy bajo nivel de contagio, porque no tienen que usar transporte escolar y otro tipo de transportes, porque la comunidad está muy involucrada en la protección de sus niños y en el sistema de educación, pero lo que no quita que las 12 particulares, por ejemplo, que ya han sido aprobadas, y 2 fiscales urbanas, si cumplen con los requisitos, también regresan. ¿Qué son más o menos cuáles los requisitos para ver quiénes se animan, más o menos? Bueno, en todo el plan de continuidad educativa está, por supuesto, infraestructura sanitaria. Tiene que haber los lavabos, tiene que haber las baterías sanitarias, tienen que estar capacitados los docentes, tiene que haber toda una señalética, una cantidad de protocolos de ingreso, de egreso, de la ida al baño, al recreo, flujo interno dentro del aula del docente con los estudiantes. Es toda una gestión escolar diferente, la planificación de alternancia, dependiendo del número de estudiantes y de docentes, ¿van a ir 2 horas por día o van a ir solamente en cada curso un día a la semana? ¿Cuáles profesores? Todo eso es el plan de continuidad educativa. Pero el esfuerzo, la complicación y el costo, porque en algunos casos entraña un costo adicional, ¿vale la pena si se cumplen esos requisitos y condiciones con relación al ambiente, al rendimiento,
a la predisposición que se obtiene? Pero totalmente, yo más bien convoco a toda la sociedad que es opcional, por lo tanto, Correcto. si por alguna razón no queremos enviar a nuestros hijos, no los enviemos, pero siempre recordemos que hay muchas familias que les urge enviar a sus hijos a espacios seguros a que continúen con su Y desarrollo. aquí otra aclaración. Si en una clase la mitad de los padres quieren y la mitad de los padres no quieren, como es opcional, los que no quieren siguen recibiendo en casa las clases y los que sí quieren en el colegio. Exactamente, y los que no quieren siguen con Aprendemos Juntos en casa. Ok. Tengo tantas inquietudes que no sé por dónde seguir. Hay un problema clave aquí de conectividad que no solo tiene que ver con extender la cobertura, sino con facilitar las laptops, los celulares, etcétera. ¿Cómo va una política de apoyo con otras instancias del Estado? Entiendo que era Comercio Exterior, SENAE, para la importación de estos dispositivos digitales con facilidades. ¿Cómo anda eso? Bueno, trabajamos desde el Ministerio de Educación, tenemos el proyecto Conectando al Futuro, al cual se han sumado los gobiernos autónomos, la cooperación internacional y el sector privado, como por ejemplo Unidos por la Educación, y en ese sentido estamos cerrando esta brecha. Pongo un ejemplo, en la península de Santa Elena el prefecto acaba de firmar un convenio con el Ministerio de Educación para digitalizar por completo la península de Santa Elena y por ende sus escuelas. ¿Digitalizar por completo? La península de ¿Qué Santa es Elena. digitalizar por completo? Es decir, poner los puntos de acceso, de conectividad en todos los espacios claves y a su vez ¿De ofrecer colegios de la comunidad y por supuesto también hace cobertura en el ratio de las unidades educativas. ¿Eso es posible? En eso estamos y es justamente la voluntad del prefecto y estamos viendo cómo con su apoyo. ¿Qué hace CNT ahí? ¿Qué aporta? No, más que nada Mintel tiene la agenda Ministro de digital. Telecomunicaciones, Así ¿ya? es, tiene la agenda digital y en la agenda digital está precisamente esto mismo, ver en todo el país cómo se lo georreferencia y se ubica en los lugares claves el acceso a la conectividad para que se cubran los ratios. Si ese proyecto piloto se cumple en Santa Elena, ¿sería la primera provincia que tenga eso? Ojalá y así sea, Sería, pues tiene ¿verdad? toda la disposición, que no sé con exactitud y no quiero decir Ya. en un área tan técnica. ¿Cuánto tiempo les llevaría más o menos llegar a esa Bueno, esto meta? es a corto plazo. ¿Es corto plazo? A corto plazo porque estamos hablando 3 de meses, medio una año. población más reducida durante todo este año. Será el proceso. Pero también Mintel ha presentado reiteradas veces todos sus proyectos también para seguir ampliando. Debo decir que cuando nosotros empezamos la pandemia hablábamos de un promedio de un 30-34% de acceso y conectividad. En este momento, según las encuestas del propio UNICEF, ya se dice que todas las familias y docentes y estudiantes dicen tener un 78% ya tienen acceso y dispositivos, de cualquier manera. ¿Cómo ha hecho usted para aguantar la presión y la crítica que todo esto ha significado? Respirar hondo, saber muy bien cuáles son mis objetivos, prioridades del sistema nacional, del país, estar convencidos de lo que estamos haciendo y ver los resultados que se van dando. ¿Cómo lo aguanta su marido? Es un santo. Señora ministra, ¿algo más? En este momento decir que estamos aquí porque vamos a inaugurar en Naranjal una escuela maravillosa, una escuela para 2.500 estudiantes con una inversión de 5 millones. Con eso quiero decir que seguimos adelante, que estamos preparando las escuelas también para el proceso electoral para el 7 de febrero, más de 3.900 escuelas que van a servir de recintos electorales y que todo nuestro personal de código de trabajo también está en estos momentos limpiando las escuelas, dándoles mantenimiento para este retorno progresivo y seguro y opcional. Hay un detalle más. Las elecciones esta vez se cerrarán, o las urnas, más tarde, 7 de la noche, y por lo tanto los recintos electorales también serán abandonados más tarde. ¿El personal a cargo se queda hasta la medianoche? El personal a cargo de la escuela, por supuesto, tiene que... Nosotros ponemos personal de apoyo que cuiden las escuelas, por supuesto, y trabajan coordinadamente con la policía, Fuerzas Armadas y todo el personal del centro del Consejo Nacional Electoral. Aguante que ya queda poco. Muchas gracias. Monserrat Kramer, gracias por acompañarnos en el estudio y tener permanente apertura, algo que hace mucha falta, y formar.